Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo y los que están en el Zoom. Les queremos agradecer mucho que estén reunidos y que nos acompañen hoy en esta sesión del Seminario Permanente de Corporalidades con la presentación del grupo de trabajo de corporalidades gordas. Entonces, cedo la palabra a su coordinadora, Gabriela Quintero. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenides a las personas que tenemos acá en Zoom, a las compañeras, a Trilce y a Medio Mundo. Bueno, pues este año optamos también por hacer algo colectivo para hablar sobre las corporalidades gordas. Nuestra primera intervención en el 2023. Hicimos también una exposición colectiva sobre el cuerpo gordo y exquisito, por ahí en la página del grupo pueden checar el video. Bueno, esta vez decidimos hacer análisis sobre corporalidades gordas en diferentes productos de la industria cultural, ¿no? Pues sabemos que la industria cultural da visibilidad, pero tomando en cuenta la gordofobia, es decir, el rechazo a las corporalidades gordas, el estigma hacia la gordura, pues hace esa visibilidad que sea, ¿cómo decirlo? Pues bueno, ya saben, ¿no? La típica amiga de la protagonista, la gorda chistosa, el gordo tonto, la persona que ha fracasado en las dietas y bueno, va perpetuando todo el estigma de la gordura, ¿no? Es más, podríamos decir que la industria cultural es gran responsable pues de la gordofobia, ¿no? De ir diseminando estos mensajes que, pues que siguen perpetuando la violencia gordofóbica, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, pues hoy vamos a hablar de novela gráfica, de series, de programas de televisión, de los años 2000 también. Y bueno, pues le cedo la palabra a la compañera María Teresa eh, para que nos cuente sobre sus análisis. Y bueno, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucho bien? Muy bien. Hola. Esta Marchi me va a apoyar con la presentación y con un pequeño video que tengo. Y bueno, yo les voy a hablar sobre hace poco en Netflix salió un documental sobre el programa de Biggest Loser. No sé si alguien lo vio. O bueno, no sé si todas las personas que estamos aquí ubicamos ese programa de The Biggest Loser, el gran perdedor, ¿se acuerdan, no? Que era un programa gringo que pues salió hace ya unos años. Entonces, eh, bueno, a ver ahorita que me pongan la presentación. Bueno, mientras voy dando la introducción. Esta reflexión entonces va a girar en torno a esta parte de este programa, y esta también se dio a partir de que vi el documental hace ya un par de meses. Y este programa estuvo al aire más o menos del 2004, no más o menos del 2004 al 2016, o sea, 12 temporadas, porque se hacía como una temporada por año. Y hubo una última temporada en el 2020, pero ya a partir de ahí ya no se volvió a saber de este programa. Hasta que, bueno, salió este documental y en él, bueno, se va a hablar se vieron como muchas cosas que no salían como en pantalla. A ver, entonces, déjenme ver, no sé si está por ahí la presentación. Bueno, en lo que se pone la presentación, porque yo no la veo, pero este programa en sí era un grupo de personas que participaban, justo eran personas que se les catalogaba como obesas o con sobrepeso, y el propósito del programa, como su nombre lo define, es como el gran perdedor. Quien perdía mayor cantidad de peso era quien ganaba, y quien ganaba, pues también ganaba una cantidad de dinero.
En México este programa se dio, más bien se transmitió especialmente en canales de cable, no era como que estuviera muy presente en la televisión pública, pero en Estados Unidos fue toda una revolución en torno a cómo se vio esta parte de qué es, ¿no? La gordura y demás. Y entonces a este le puse The Biggest Loser o The Fat Show, porque, bueno, a final de cuentas, lo que hacía este programa era eh, categorizar la gordura como, ahí nos detenemos un poco, como este show, ¿no? Como la gordura se comienza a ver como un espectáculo mediático que se ve como con morbo. Aquí es del lado izquierdo, tenemos el documental de Netflix que, bueno, después de esta reflexión, si lo quieren ver, para que que lo vean con una cuestión más crítica. Y también como muchas de las partes de crítica es esto, ¿no? Que se consideraba que era un programa como de inspiración y demás, pero en realidad promovía esta gordofobia, promovía violencia con estos entrenadores y el entrenador y la entrenadora. También eran como dietas súper extremas y todo era visto como un entretenimiento. Traje ahí un pequeño videíto para que veamos más o menos como de qué se trataba y empezamos con esta pequeña reflexión. Entonces, si le pueden poner el video y luego regresamos a la presentación. Muchas gracias, Marche. Un momentito, ahí voy. Sí, bueno, entonces, mucho de lo que estaba en este programa justo es que se la pasaban diciendo que la gordura, vamos a hablar de gordura y vamos a hacer una diferenciación sobre peso y obesidad como parámetros biomédicos, o sea, cuestiones, categorías de la medicina. Yo, cuando me refiero a gordura, bueno, voy a hablar de un cuerpo gordo, con sobrepeso y obesidad es cuando me refiero como a estas categorías médicas que ya vamos a ir viendo. Entonces hablaban como que justo era un programa de inspiración y era un programa en el que... Creo que vamos a ahí ver. ya se ve. Sí, ya se ve. Díganme si se escucha, por favor. Si no se escucha está bien, con que se vean las imágenes está bien. Quiero que, bueno, ahí sí me sigo escuchando yo. María Teresa, ¿te escuchas? Pero el video no. Ah, no, está bien, está bien. Solo quiero que se queden como las imágenes de fondo. Estos eran como uno de los retos que había que les ponían como comidas tentación, se llamaba. Y bueno, no sé si alcanzaron a ver al principio del video cómo la chava estaba hasta temblando porque comían y tenían que hacer como cierto grado de ejercicio para bajar las calorías que se acababan de comer. Y bueno, a mí, en lo personal, eso me parece como una tortura. Y era algo como que con la gente se entretenía y incluso pues lo llegaban a ver como algo bien. O sea, vean, toda esta cantidad y toda la ansiedad, todo el enojo, toda la vergüenza que estaban retratando como ahí con las personas que estaban participando. Vamos a ir dejando corriendo o bueno, mejor si quieren regresamos a la presentación. Muchas gracias. Solo quería ver cómo, más bien quería que vieran un poco de cómo eran las dinámicas y los juegos de este programa. Y bueno, este análisis justo en torno a este documental pues tiene que ir en dos vías. En primera, eh, esta parte de la medicalización de la gordura y por otro, esta parte de lo que le puse como este de Fat Show, de la gordura y bajar de peso como un espectáculo hasta de morbo. Para empezar, bueno, es la medicalización de la gordura, viene a nuestra mente con desde esta parte de la guerra contra la obesidad y los distintos dispositivos de control que hay para ella, como los medicamentos, las cirugías, las dietas, los ejercicios.
que dejan de fuera este carácter multicausal que incluso la OMS habla de que es que tiene el sobrepeso y la obesidad. O sea, ahí hay una contradicción. Es como, te medicalizo, pero también omito la parte en la que, bueno, no solamente por lo que comes y el ejercicio que haces o no haces, tienes como cierto nivel de grasa. Y no es nada más una cuestión unidimensional ni tampoco responsabilidad única del individuo, sino que todos los individuos están bajo un contexto, bajo ciertos parámetros sociales, hay clases, hay toda una cuestión interseccional de cómo se va desarrollando el individuo. Y bueno, en este programa no había un tratamiento integral para la obesidad y el sobrepeso. Recuerden, estoy como utilizando las categorías que ellos utilizaban. ¿Por qué? Pues porque incluso había un médico y el médico ni siquiera tenía injerencia en ninguno de estos ejercicios ni en ninguna de estas dietas. O sea, las dietas las iban haciendo las mismas personas que eran la entrenadora y el entrenador físico. Y también los ejercicios que eran como súper extenuantes. Entonces, sí hubo como una reducción de peso muy considerable con las personas que participaron, ahí como chéquenlo, y aparte en esta imagen, ¿no? Como del antes y después, como de la persona delgada ahora que es como ya súper atractiva y es como súper ganadora. ¿Por qué? Pues porque perdió muchos kilos. Pero entonces la gordura ya se convierte en un show, uno en donde se va a degradar, se humilla, se tortura, se fomenta el odio hacia sí mismo, porque muchas de las entrevistas que daban estas personas había una profunda noción de angustia, de depresión, de odiarse a sí mismo y que a costa de bajar de peso va a motivar como una mirada morbosa de una audiencia que justo lo que quiere, o más bien lo que no quiere, es llegar a ser como esas personas obesas, esas personas con sobrepeso. ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que el sobrepeso y la obesidad, y como para toda la sociedad, son enfermedades, o bueno, eso se nos hace creer a través de estos discursos médicos hegemónicos. Y lo peor es que el sobrepeso y la obesidad, desde estos parámetros médicos y también desde esta mirada de espectáculo, está hecho por ellos mismos. Porque pues que esta gente se dejó, se descuidó, comió mucho, no hacía ejercicio, era gente floja que solo se dedicaba a comer y engordar y demás. Entonces, ante esta mirada, todos estos ejercicios de humillación, de dolor, se justifican, ¿no? La audiencia dice, es lo que tienen que hacer porque eso se lo buscaron por gordos. Si quieren bajar de peso, tienen que sufrir. Y muchos de los discursos que incluso estas personas entrenadoras, como la entrenadora que está aquí, que para mí es una persona súper violenta, era como lo mismo, ¿no? Les decía así, gordita y no sé qué tanto, o sea, se burlaba de ellas y todavía decía, esto es por tu bien, es para que adelgaces. Entonces, lo que en este show, y bueno, en muchos de los shows que la gordura es como lo principal y bajar de peso, lo que se debe hacer se debe de dejar de ser estos entes grotescos que ellos mismos se permitieron convertirse. Y dice, bueno, como ellos lo promovieron, entonces ahí se justifica la gordofobia. Y es así, bueno, quizás sí, quizás no, quizás una parte, pero no podemos dejar de lado que hay una agencia de estas mismas personas o una capacidad de actuar o de decidir, pero también actuar y decidir desde dónde. Si estamos como en un sistema, en un modo de producción donde la vida, donde todos los cuerpos son catalogados a través de clases, a través de etnias, a través de cuestiones raciales y también que son desechados. Si no les sirves este sistema, tu cuerpo y tu vida, todo, eres desechado y sobre todo si no eres como de esta clase superior o de esta clase alta, porque pues sí, la gente de este reality no era gente de clase socioeconómica alta, más bien podríamos hablar que era de una clase media o incluso una clase media baja. E incluso existía este incentivo monetario que pues las personas que ganaban, pues se llevaban un dinero también. ¿Dónde están entonces estos gordos ricos? ¿Te podemos cambiar, porfa, la diapositiva? Pues están en sus casas, están con nutricionistas privados, con gimnasios exclusivos, con un acceso a una salud privada que, y si bien puede ayudar a bajar de peso y a llevar como un control, también les permite vivir su gordura sin presiones. Y aquí
Hay una gran diferencia entre ser gordo y ser gorda, pero bueno, en eso no voy a ahondar, así que permítanme generalizarme por un momento y poner de ejemplo a nuestro exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens. Una persona gorda, una persona rica, que, bueno, pues poco se le cuestionaba eso de por qué no bajas de peso y demás. ¿Por qué? Pues porque la gente pobre gorda es la que resalta y a la que se le exige que baje de peso, la que resulta desagradable y que merece ser erradicada. Porque, bueno, todos estos discursos del Estado de lucha contra la obesidad, erradicar la obesidad y demás, pues estamos hablando de cuerpos y estamos hablando de personas. Los recursos que se destinan, ahí le paramos, por favor. Los recursos que se destinan a esta eliminación de la obesidad y del sobrepeso, los discursos médicos distorsionados que la población en general parece masticar porque no profundiza en ellos y los escupe. ¿Con qué? Con juicios, con ofensas, con gordofobia, bajo un falso y moralino, ay, pues es que te lo digo porque es por tu salud. ¿Pero cuál salud? La de un sistema público que no garantiza un trato digno, que nos interesa por conocer tu contexto sociocultural para así crear una historia clínica que permita llegar a un diagnóstico. Y también es claro porque pueden, porque desde esta idea, pues, no toda la gente puede comer salmón todos los días, no toda la gente ni siquiera puede cocinar diariamente. ¿No? No toda la gente tiene acceso a, gracias, no toda la gente tiene acceso a estas frutas y verduras. El promedio de personas gordas, pues son personas gordas trabajadoras y de clase baja que pasan más tiempo en un traslado desde su casa hacia su lugar de trabajo. Y entonces The Biggest Loser representa justo esta lucha contra la obesidad que desde el 2000 se declaró en Estados Unidos y es la muestra de la exotización y burla que hay hacia los cuerpos gordos, sometiéndoles a ejercicios extenuantes, dietas rigurosas, sin supervisión médica adecuada. Entonces no era un asunto de salud, más bien era una cuestión de una explotación de cuerpos. Y aquí me voy a referir a otro programa nefasto, que es el de Kilos Mortales, ¿no? Esta onda de lo mórbido que puede llegar a ser la gordura y ¡ay, qué asco! Entonces, bueno, un poco ese documental se centra un poquito sobre la polémica, porque el documental, pese a criticar algunas cosas del programa, como alguna cuestión de ética y de malos tratos por parte de la entrenadora y del entrenador, de la humillación, de las lágrimas y todo eso, también el rebote que muchas personas participantes tuvieron y que hay evidencia médica, que cuando hay una pérdida brutal de peso, el rebote es algo inevitable. The Biggest Loser retrata justo esta moral hipócrita de la salud cuando se habla de gordura, cuando se premia una pérdida de peso, pero no tanta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta chica fue una de las ganadoras de las últimas y dijeron como, ok, bajaste mucho de peso, pero fue demasiado. Ahora te ves como enferma, ¿no? Y de hecho no la invitaban como a las reuniones de, ya saben, ¿no? Que hacen especiales como de, los ganadores, ¿qué hacen de su vida ahora? No la invitaban porque justo decían eso, como, ¿cómo adelgazaste tanto? Y entonces aquí también se habló como una cloaca que también, ahí digo, el documental se vio bastante tibio porque no ahondó que había una polémica porque se rumoraba que la entrenadora les daba pastillas para adelgazar a las personas que participaban, ¿no? Y entonces, pues la pérdida de peso, entonces no era nada más por dieta y ejercicio, sino que había otra cosa, ¿no? Había una pérdida de peso a costa de la misma salud. Entonces, la cuestión de la gordofobia y esta cuestión como de estos programas para bajar de peso, no es una preocupación legítima por el bienestar de la persona, más bien es una respuesta a este estigma de peso y a la gordofobia que prevalece, donde se necesitan eliminar los cuerpos gordos porque para la mirada social representa asco, representa repulsión y que es algo que no se debe como de presentar en público. Así que más allá como de estos discursos de salud que mucha gente veía, este programa tan inspirador y todo, era como, sí, preguntarnos, ¿por qué existía este tipo, y por qué sigue existiendo este tipo de programas? ¿Por qué se sigue legitimando la gordofobia? Y sobre todo, no desde si se habla como de salud, ¿por qué no hay una mirada médica
en realidad, ¿no? Sino solo es parte como de un espectáculo en el cual, bueno, pues la gordura representa algo desagradable, algo exótico que pues sí generan muchísimo dinero. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marite. Sin duda alguna este programa ha hecho demasiado daño porque uno pues le hizo creer a la gente que eso estaba bien, se normaliza el maltrato, ¿no? O sea, yo me pregunto mientras veía esas imágenes, ¿qué pasaría si estuviésemos viendo que un hombre está maltratando ahora mismo a una mujer, que la trae a golpes, no sé, lo que entendemos en general por violencia de género, por supuesto que entenderíamos que es violencia y que eso no se puede emitir en televisión, ¿verdad? Pero bueno, como se trata de corporalidades gordas y una especie de actualización del freak show, pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y que no nos sorprenda, la verdad, que dentro de poco podamos ver esto, pero con Ozempic y drogas varias. Esperemos que, no, que se prohíban, pero bueno, no lo descartemos tampoco. Bueno, ahora seguimos con Victoria Paulet, otra de las compañeras del grupo de corporalidades gordas, que nos va a hablar de las corporalidades gordas en la década de los 2000. Adelante, Paulet, tienes 15 minutos. Hola, ¿se ve mi presentación? Ah, ok. Bueno, yo quería hablar de las fundaciones gordas en los años 2000 y la pregunta va girando acerca de por qué específicamente los 2000. Creo que específicamente hay un panorama biopolítico muy específico respecto a todo eso. Entonces, creo que en la posmodernidad se empezó a crear y ver al cuerpo como un proyecto liminal. Es decir, el cuerpo siempre se vio con la opción o con el fin de mejorarse constantemente. Y mejorarse no significaba como esta visión como centralizada, más bien biodiversa acerca de la salud, sino mejorarse solamente se guiaba al canon hegemónico. Entonces, a la par existió como esta guerra contra la obesidad, que se empezó a hablar de esto en Estados Unidos. Justamente Bill Clinton lo dijo en uno de sus discursos. Entonces, es muy interesante cómo empezaba como esta biopolítica y esta violencia hacia los cuerpos gordos. Justo aquí en la presentación hay una tira cómica que se hizo hace más bien como en el 2007, acerca de una persona gorda y justamente el título es ¿Qué te estás tragando? Es como directamente es algo súper agresivo, súper violento y como que llega a redundar mucho el hecho de que las personas gordas son así por la alimentación, por la manera en la cual no se mueven o son flojas. Entonces es muy constante que esa representación está visible y visible y visible. A comparación de que, por ejemplo, vemos a esta persona delgada que evidentemente se supone que tiene una vida más saludable al comer como verduras. Y aquí está el niño comiendo como frituras y todo eso. Y me ponía a pensar mucho acerca de cuántos de nosotras no fuimos niñas gordas y escuchábamos como esos mismos estereotipos constantemente cuando algunas ni siquiera teníamos como ese tipo de hábitos. Y me hace pensar también mucho acerca de esos comerciales que existían, que era como el chécate, mídete, muévete, que era justamente acerca de que a las infancias tenían como que era lo que tenía que hacer para poder estar sanos y al mismo tiempo hubo como una biopolítica muy fuerte acerca de que a los niños iban directamente a las escuelas y los pesaban. Y tal vez para muchas personas no era como tan fuerte, pero para una persona gorda era como sentir todas las miradas alrededor tuyo. Y justamente es esto de la guerra contra la obesidad, es constantemente
te están reafirmando por todos lados, ya sea por la escuela, ya sea por los medios, ya sea por la medicina, que tu cuerpo está mal. Es un constante constructo que se te mete dentro de la cabeza. Y al mismo tiempo teníamos como esta referencia y este sobrellevar del heroin chic que nació en los noventas y justamente tiene que ver mucho con el grunge, pero en ese entonces la mayoría de las modelos se veían muy delgadas, tanto que el acceso a internet que empezábamos a poder tener como este pequeño acceso a internet y la prensa cada vez era más cercana acerca de los escándalos que existían en la vida de los famosos. Existían como esta crítica constante a los cuerpos de las mujeres que se podían ver en los medios. Un ejemplo de esto puede ser como Britney Spears, que evidentemente a cada rato le decían que estaba gorda, y una representación más mexicana es como esta Yuridia, cuando estaba como cantando en La Voz, que era muy constante que ella le decían que estaba gorda, y Nicole Richie, Tyra Banks, y es como sentarse a preguntarte si realmente era una persona gorda o quién nos estaba diciendo que era ser gordo. Y justamente es muy pesado como en toda esa época existió este discurso constante que llegó a hacer que muchas de las personas que vivimos en esa época y crecimos, llegamos a tener como cierta como trastornos alimenticios y muchísimas cosas más. Entonces, sí, es como el contexto de por qué elegí los 2000 específicamente. Hablando de esto, en las representaciones había, más bien, me gustaría como establecer ciertos patrones de narrativas que creo que siguen existiendo, pero en ese tiempo se veían un poco más y no era, y tal vez ¿cómo decirlo? Tal vez eran más normalizados de verlos. Entonces, podríamos empezar al ver al ser delegada como una meta y un logro de vida y como la única forma de comenzar a vivir. Es como si tú no existieras antes de ser delegada, como si no pudieras hacer absolutamente nada y no pudieras tener como una vida feliz o de cierta manera exitosa si no llegabas a ser delegada. Y justo hay una frase que lo resume mucho, que es esta frase de, cómo le decía? Nada sabe tan bien como sentirse delgada. Y era una constante que decían como en la industria de la moda y evidentemente se planteaba que la única forma en la cual podías vivir tu cuerpo era ser delgada y ser delgada y mantenerte delgada sin importar la edad, los cambios de cualquier cosa, era un logro de vida. También existió esta parte de la gordura como una falla moral, es decir, se ligaban como ¿cómo decirlo? A la pobreza, se ligaba también a esta cosa que tiene que ver mucho con no poder ser capaz o el capacitismo constantemente de que no eres capaz de bajar de peso o tienes como estos estigmas. Entonces era una falla moral porque de cierta forma, todo el discurso se centraba a que tú tenías la capacidad de poder bajar de peso si tú querías. Y si no querías, eras automáticamente una persona floja. De otra manera, la delgadez se veía como un estadio superior. Esto me recuerda mucho a la primera parte, bueno, la parte de la película de Mean Girls, cuando ponen a Regina George y ponen como todas sus características más importantes y estaba como un cuerpo hot y cuando ella empieza a engordar, evidentemente fue cuando se le empezó a tratar como alguien inferior en la escalafón de esa preparatoria. Entonces es muy interesante cómo ver que en ese entonces se veía y o sea, el día de hoy se sigue viendo como a la delgadez como algo superior. Y hay una cosa muy interesante que creo que se unen varias vertientes que ahorita las vamos a ver. Pero ver a las personas gordas como que merecen ser burladas, tenerles pena u odio. Y eso se puede representar más adelante lo voy a ver, en lo que acaba de comentar la compañera acerca de The Biggest Loser y también como en Kilos Mortales. Es una constante de este tipo de pornografía de la violencia en las cuales las personas constantemente
tienen este pensamiento de al menos no soy como esta persona. Es como esta representación constante de que la gordura es algo malo y pensar constantemente en este discurso de estoy mostrándote a alguien más gordo que tú para que tú como persona hegemónica te puedas sentir mejor contigo mismo. Es como si fuera un freak show justamente. Y bueno, a mí me gustó hacer como este diagrama de Venn, que creo que es muy interesante acerca de la representación gorda. Hay una cosa que le digo como efecto glow up, que es como esta chica que cambia y se vuelve delgada y ahora todos la aman y es exitosa y tiene mil y un cosas y ya no es secundaria, ahora es principal. Y eso se une mucho al trope de Funny Fat Friend, que es como esta chica que siempre está al lado de la protagonista, normalmente blanca, normalmente hegemónica, normalmente rica, y siempre es como la persona de al lado que siempre hace chistes o constantemente no tiene un crecimiento más en en su personaje. Al otro lado está como la villana, que justamente es la representación más básica que nos dieron desde pequeñas en los cuentos de Disney, pensando en Úrsula, pensando en la Reina de Corazones y también pensando en una parte más como, ¿cómo decirlo? Más acerca de la intersección con la raza en Norbit, por ejemplo. Luego está la infelicidad. Y justamente tiene que ver con esta cosa de que no puedes llegar a hacer una. Ahorita les muestro cómo se juntan todas, porque hay muchos personajes que juntan todas las características y algunos que tienen algunas partes de estas. Pero justamente es este discurso acerca de que las mujeres gordas no podemos llegar a ser felices si no es que no hacemos algo para cambiar nuestro peso. Hay otra cosa muy importante que es la burla y el sufrimiento, que ahí es donde yo pondría las partes de The Biggest Losers y todo eso. Y el último, que es muy interesante, que tiene que ver con el efecto glow up y la burla y el sufrimiento, que normalmente está muy relacionado, que son los fat suits. Porque normalmente es una persona delgada que se viste como persona gorda, y en algún punto la narrativa de esas historias es que adelgaza y se quita de cierta forma el traje. Porque, pues de cierta forma no podría mantener gorda para ser feliz, ¿verdad? Y bueno, esto es como unos ejemplos muy mexicanos que yo pensaba traer a la mesa y es como afirmación de solo puedes ser amada si eres delgada. Estando estas dos historias, creo que una es argentina y la otra es la versión mexicana que se llama Llena de Amor. Y en esta podemos ver, en este paralelismo que me pareció muy fuerte de ver, es como esta chica como estando gorda y de este lado delgada, con bikini, porque claro, siendo gorda absolutamente no puede usar nada que muestre su cuerpo, no puede hacer nada que tenga que ver con eso, entonces es muy fuerte de verlo porque yo pensaba mucho en esta historia acerca de lo mucho que la protagonista constantemente sufría para ganarse el amor de su personaje principal, un personaje al cual constantemente le estaba rechazando, le estaba violentando y estaba mostrándole todo eso. Y justamente es esta cosa de tener que cambiar tu cuerpo para poder llegar a ser aceptada, poder llegar a ser amada. Y me preguntaba mucho acerca de ¿cuántos de nosotras conocemos pensando como en la época de los 2000 una historia en la cual una mujer gorda sea amada? ¿Cuántas historias de mujeres gordas amadas conocemos en ese entonces? Incluso hasta el día de hoy podríamos preguntarnos eso. Yo creo que son muy poquitas, se pueden contar con las dos de una mano. Y más que nada pensando como en Latinoamérica, creo que hay muy pocas historias referentes a esas. Y justo hay otro trope que me gusta, que es todas las mujeres gordas son infelices. Y empezamos con Úrsula. Y empezamos con la Reina de Corazones y con Rasputia en Orbit. Para empezar, más allá del hecho de que tienen que ver con... Úrsula tiene que ver con las personas drag y todo eso, y al mismo tiempo también es una burla para ello. Es muy interesante pensar la adoctrinación desde pequeñas que nos hacen creer que las personas malvadas se ven gordas, lucen gordas, y es una razón por la cual deberías burlarte, deberías tener como cierto deje, como cierta despacio, y justamente todas las protagonistas son delgadas, o sea, todas las protagonistas que son como
buenas, amables y todos son delgadas. Y la mayoría son blancas, entonces es muy interesante como cuestionar esto y al mismo tiempo, pues, en Rasputia, pues vemos que tiene un gran deje, pues, colonizador, al mismo tiempo racista, por justamente acerca de que también la gordofobia también es algo racista. Y es muy interesante como empezar a analizar esto, ya que son como estructuras que normalmente no cuestionamos a la primera, vaya, desde que vamos creciendo, pero se ven muy ahí desde que justamente yo pensaba mucho de que Norbit lo ponía en la Canal 5 y no me imaginaba a mí siendo, o sea, a mí siendo chiquita viendo eso y viendo todas estas cosas y era como, claro, o sea, no solamente estoy pensando en esto, sino como cuántas personas crecimos con esos estereotipos y qué nos creo hasta el día de hoy. Hay otra muy interesante que es el Funny Fat Friend. Aquí hay como todos los estereotipos y justamente dos de ahí son de Disney. O sea, son dos series de Disney. Es ella y ella. Son dos series de Disney, lo cual es muy interesante porque empezamos a ver cómo incluso son como media juvenil. Y aquí está como esta chica que es Selina, que tiene que ver en RBD. Y es bien interesante su caso, porque justamente a ella era como la amiga principal de una de las protagonistas, pero justamente su historia sigue redondeándose o guiándose acerca de la chica que está sufriendo por amor, con el hombre que la trata mal, que constantemente tiene que ver relacionado a cómo luce, la persona que, ella que lo es, más bien, él la esconde a ella. Entonces es como una narrativa muy constante que existe en estas películas, que solamente puede ser vista como estos tropes y hay representaciones que tratan de salirse de ello, pero al mismo tiempo no es que al 100% puedan. Y justamente es preguntarnos quiénes está creando las representaciones, desde qué ojos. Y el siguiente, bueno, creo que aquí Vale, se ve. perdón, tenemos que ir cerrando. Aquí sí. Es lo último que quisiera decir y justamente está esta cosa bien interesante que decía acerca de Biggest Loser y que obviamente quisiera como comentar algo bien interesante, que es que Kilos Mortales sigue saliendo, hasta el día de hoy sigue saliendo. Y ahorita, esto justamente la que puse aquí es para que nos demos cuenta que hay una especial hecho solamente para México de Kilos Mortales. Entonces, es algo que no es algo que haya dejado de existir y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Colette. Estaba recordando que a esta chica Celina, la de RBD, el personaje de Anaí hasta le decía tocineta. O sea, constantemente se le estaba violentando. Porque recuerdo que algunas amigas, entre comillas, por supuesto, jugando, me respondían a mí como, cállate, tocineta. Y yo, bueno, como esto se está grabando, no voy a decir lo que respondía, pero ya se imaginarán. Bueno, ahora damos paso a Elena. Voy. Este, ¿SB? Va. Pues yo justo lo que quiero presentarles sería tal vez la posibilidad de otro tipo de representación, no en estos medios masivos, sino en la novela o narrativa gráfica. Entonces quiero traer a la mesa la discusión o más bien la visualización de cuatro narrativas gráficas, ¿no? Entonces, desde ahí voy a ver como los parámetros de interpretación que estoy dando también para tener un contexto un poquito más amplio, ¿no? Entonces, ustedes sí lo ven, ¿verdad? Entonces, tendríamos que empezar con qué es la narrativa gráfica o la novela gráfica y es esta imagen, esta situación de imagen tras otra para montar el paso del tiempo en una historia cerrada. Entonces, me voy a basar también en esta perspectiva que propone Hilary Schutz, donde considera que la narrativa hoy en día es una forma de arte con una popularidad y un alcance cada vez mayores. Y esta la traigo a colación sobre todo porque justo encuentro en la novela gráfica cosas que muchas veces en otros espacios no se hablan, ¿no? Y es de esta cuestión de las violencias hacia
las mujeres gordas en específico, y que en las narrativas gráficas sí se permite mostrar, ¿no? Pero mostrar justo desde otra dimensión. Entonces, yo propongo también hacer este juego interpretativo con con los conceptos viajeros. Vamos a ver como imágenes viajeras. ¿Por qué? Porque no hay un concepto de gordura, ¿no? O sea, en realidad lo podemos estar construyendo constantemente y como no son fijos, viajan entre disciplinas. Entonces, encontramos estos discursos, por un lado filosóficos, por otro lado de estudios visuales, por otro lado también los biomédicos, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cómo es que se van entrecruzando. Y también esta correspondencia entre tiempos, en los tiempos en los que estamos situando las narrativas. Por ejemplo, nos presentaban estos realities o programas de televisión de los 2000. Entonces, también qué contexto daban, ¿no? ¿Qué dicen en ese momento? Entonces, lo que encontramos también son esto, ¿no? O sea, viajan o lo que nos va a permitir tal vez descifrar las corporalidades gordas desde las narrativas gráficas es un viaje entre lo visual, entre lo verbal, también lo académico, lo artístico, lo histórico y también lo contemporáneo. Entonces, aquí se trata de ver estos ejercicios de interdisciplinariedad, ¿no? Donde se trata de justo hacer o cuestionar estos límites rígidos muchas veces de las academias donde no se habían propuesto ver, visualizar, representar, tematizar las corporalidades gordas. Y entonces es este espacio de apertura hacia lo social, lo ético, pero también lo político. Entonces tendremos como análisis justo la novela gráfica, ¿no? Este arte secuencial como análisis. Entonces empiezo ya con estas pocas representaciones tal vez, pero que me parecen muy sustanciales, ¿no? ¿Qué encontramos en esta imagen y visualidad? Que hay que hacer visible lo invisible, ¿no? Yo todavía me acuerdo mucho cuando leí El cuerpo sin patrones de Laura Contreras, que mencionaba, ¿no? Como un cuerpo tan extenso puede ser como tan pasado de inadvertido o tan invisibilizado. Entonces, qué trata la novela gráfica o la narrativa gráfica en este sentido? Hacer visible una corporalidad que ha sido omitida en realidad. Y esta visibilidad es un acto ético y político como tal. Entonces, lo que nos va a posibilitar es esta imagen pensamiento como una forma de exploración en lo que tal vez este lenguaje común pareciera que no es capaz de captar plenamente, ¿no? Todavía se tiene la connotación de gordura como si fuera insulto, entonces, ¿qué pasa con la reivindicación del concepto? Etcétera, etcétera. Y justo aquí les pongo las imágenes de las portadas de las novelas, ¿no? Son súper recomendables, de verdad. Súper recomendables. Superbollo, por ejemplo, es una novelita, es de hecho una colección, este, española, pero ya tiene también estos rasgos de interseccionalidad, ¿no? O sea, habla de género, de raza, de la corporalidad. Entonces, me parece bien interesante. Gorda y fea es una situación, justo un testimonio, lo vamos a manejar de esta manera, canadiense, yo gorda, narrativa también española, y Maganta, ¿no? ¿Y qué estamos encontrando en estas novelas o en estas narrativas? Hay producciones culturales, por un lado, feministas, ¿no? Son mujeres produciendo su propia representación, son mujeres que están, de alguna manera, visibilizando su propio testimonio, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que nos va a posibilitar ver este empuje entre lo irrepresentable, tal vez, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en las narrativas gráficas o cómics se veían cuerpos sumamente estetizados de mujeres, ¿no? Y por lo general las mujeres gordas o los hombres gordos en las narrativas gráficas eran villanos, eran como incluso la portada del la invitación para el seminario, pues justo, ¿no? Plantea este personaje del pingüino como una corporalidad pareciera que hay que desechar, ¿no? Entonces también se trata de ver esta narrativa gráfica y el valor de la presencia, pero es una presencia sobre todo que es compleja y que es contingente, que va mutando. ¿Por qué? Porque son narrativas que también se van formando con sus contextos, con sus posibilidades, ¿no? O sea, como muchas pareciera que están
atravesadas por esta idea del escape, pero por otro lado también se encuentran, ¿no? En esta cuestión de aceptación, pero y aceptación no en el sentido como pareciera peyorativo, cuando muchas veces nos dicen acepta tu cuerpo, sino justo desde esta connotación de saber que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, lo que implica este testimonio. Entonces, cuando les mencionaba imagen-pensamiento, esto es de Maganta, la imagen, vemos que son estas imágenes que condensan una idea compleja, que tal vez muchas de las corporalidades gordas que estamos aquí hemos sido atravesadas por ellas, estos sentimientos como de abandono, estos sentimientos de angustia, estos sentimientos que muy difícilmente, me parece, pueden ser narrados en el sentido escrito, ¿no? Luego tienden a ser bastante como de shock o cosas así, y la narrativa gráfica a mí me parece que sí encuentra ahí un testimonio en dos sentidos, como espectador, pero también como creadora, en este sentido. Y entonces está este cuerpo o esta corporalidad que les decía, no se trata de ver nada más una mera ilustración de ideas, sino también de la producción de ideas con la imagen. Entonces, desde aquí estamos viendo, por ejemplo, un proceso de una bulimia, de una corporalidad gorda, ¿no? Y cómo es representada, cómo se siente en este sentido. Y por eso es que es una forma de conocimiento corporal, ¿no? Entonces, desde ahí también podríamos ver esta intermedialidad y el cuerpo performance, ¿no? Cómo va de alguna manera actuando, ya que vemos, o yo estoy viendo que la página es un espacio de alguna manera que nos va a permitir intermediar, que permite también la combinación de códigos verbales, visuales, secuenciales y diagramáticos, sobre todo por la estructura misma de la narrativa, ¿no? Pero entonces lo que encontramos es esto, es historia materializada. Es no nada más este documento, sino que de alguna manera hay una interacción bastante interesante. Se insiste en la importancia de la práctica de innovación textual en estas narrativas, en estas nuevas narrativas, porque encontramos esta forma, les digo, visual, verbal, para esta representación ética y también política. También vemos estos nuevos neologismos como herramientas críticas, ¿no? Esta representación, por ejemplo, es de Superbollo. Entonces, cómo de alguna manera hacemos esta representación de una sexualidad gorda y que pareciera que es tabú total, ¿no? O sea, cómo una gorda puede tener deseo, cómo una gorda puede ser apetecible, cómo una gorda, o sea, y entonces me parece que son estas narrativas las que están permitiendo también esta exploración de alguna manera como testimonio. Y hay este concepto, ¿no? Este nuevo neologismo que estoy indagando, que es el de la autobificcionalografía, ¿no? Que sería esta condición de ver estas testimonios, pero como les decía, en dos perspectivas, ¿no? Por un lado, son las propias autoras las que se exponen, pero también nosotras como testigos, ¿no? Entonces ahí se crea un vínculo de empatía de alguna manera. O sea, el acto de lectura representa un acto político también, ¿no? Y es un acto, me parece, bien interesante y bien, o sea, como de no sabernos solas en muchas cosas, en muchos procesos, en muchas, justo el ubicarnos espacio-temporalmente, ¿no? Entonces, me parece que es bastante interesante este ejercicio de empatía. Y también como tecnología de conocimiento. Yo veo en las narrativas gráficas tecnologías de conocimiento, están posibilitando apertura de diálogo de alguna manera a espacios que no necesariamente se transitan tan fácil dentro de las academias. Y por eso vemos como estas producciones específicas sobre el cuerpo, ¿no? O sobre las corporalidades. La narrativa gráfica en este sentido hace teoría con imagen sobre la corporalidad. Entonces, desde ahí nos va a posibilitar y por qué presentarlo aquí tal vez. ¿Qué encontramos también como ejes en estas cuatro novelas? Va a ser tal cual el discurso médico, que es esta patologización, lo social, con la gordofobia, lo político, con la segregación,
pero también encontremos lo afectivo, ¿no? O sea, lo que nos atraviesa de alguna manera como testimonio que les mencionaba, y lo estético, el carácter estético también de la imagen, ¿no? Que la cuestión de poder representar tan bonito a muchas gordas, y a mí me parece esa cuestión magistral, ¿no? Y bueno, estas son algunas referencias nada más de lo que traigo, ¿vale? Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Elena. Yo creo que es en la novela gráfica donde vemos ya contrahegemonía, ¿no? Contra narrativas, que ni siquiera la literatura, las novelas de escritoras reconocidas han logrado hacer, ¿no? Se sigue también en los cómics, ¿no? Pero creo que sí es que llevan un camino más avanzado que en otras partes de la literatura. Muchísimas gracias. Y quería comentar algo sobre los 2000 y que creo que es cuando empiezan retomando un poco lo que dijo Paulette, eh, y también como provocación, que creo que son el inicio de los 2000 cuando las políticas públicas en contra de la gente gorda, mejor dicho, las políticas públicas gordofóbicas, se hacen como más potentes en contra de las infancias. Entonces, esta vigilancia en las primarias, a mí ya me tocó en los 80 que nos midieran y nos pesaran, ¿no? Pero en los libros de texto también empieza a ver toda esta onda de los niños, el buen comer, el plato, todo eso, a estarles diciendo que se tienen que mover, que tienen que activarse físicamente antes de la clase. Y bueno, eso en la educación pública, ¿no? Pero bueno, lo bueno, y también ya más reciente, pues la idea de que hay que eliminar la comida chatarra pues de las escuelas, ¿no? Porque los niños, obviamente lo digo con sarcasmo, los niños son tontos, no saben, sus padres y madres tampoco, entonces tiene que venir el Estado a regularles lo que van a comer, ¿no? Sí hay que regular las industrias, pero que la gente coma lo que quiera y lo que le alcance. Bueno, veo que hay mucha gente por acá. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, alguna de las ponentes o comentar algo que les haya resonado, pues bienvenido. Tenemos media hora más para conversar. Pueden abrir su micrófono y ya. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, escuché, entré un poquito tarde, pero de lo que escuché me surgen como un montón de cosas respecto de, por ejemplo, digo, estos discursos respecto de la gordofobia, respecto de como todo el capacitismo que hay alrededor de la gente gorda. eh, pues ya se venía trabajando, ya se había hablado de esto hace unos años, ¿no? Digo, no tanto, pero ya no era algo que todavía se escondiera demasiado, es decir, ya había discursos que saltaban para poner en cuestión esta problemática. Sin embargo, pienso que, por ejemplo, están regresando nuevamente como otra vez estos discursos súper violentos, como muy fuertes, muy agudos nuevamente, sobre todo en las adolescencias, ¿no? Del cuerpo extremadamente delgado, de la moda incluso que se está instaurando, es regresar otra vez a la exposición de esos cuerpos extremadamente delgados. ¿Por qué? ¿Por qué podríamos pensar que si ya en algún momento había un poco de camino recorrido o al menos una línea dibujada de que había una problemática ahí y pareciera que se iba avanzando al hacer, pues, al poner en cuestión más constantemente este asunto de la gordofobia, nuevamente se está envolviendo o regresando todo este discurso gordofóbico a capturar a las adolescencias, a las infancias, desde los discursos de la moda, desde la imagen, desde como todas estas cosas, porque creen que estamos, o bueno, yo así lo interpreto, como en un retroceso de estos discursos. No sé, bueno, es como una pregunta que se me vino al escuchar a las compañeras.
Eh, Melissa, ¿es pregunta o vas a responder? ¿Comentario? ¿Qué es? Bueno, Para- es pregunta, es algo que me surgió a partir como de esto que se expuso No, no, y disculpa, pensando disculpa, en la le vida preguntaba. cotidiana. Ah, perdón. No, disculpa, le preguntaba a Melissa porque vi que levantó la mano. Entonces quería saber si va a ser pregunta para juntarlas o que alguien del grupo responda. Si quieres que alguien responda del grupo. Ok, ¿alguien del grupo quiere responder? Pues yo también me voy en esta idea de hilar, ¿no? O sea, me parece que en realidad, pues nunca se han ido. O sea, los pocos caminos que se han trazado, lo mucho que hemos avanzado, lo mucho que se ha hecho, o lo poco que se ha hecho, pero también tendríamos que ver poco ante qué, ¿no? O sea, también es la posibilidad de discutir en qué espacios hay discusiones de este estilo, ¿no? O sea, entonces, desde ahí me parece que en realidad el discurso gordofóbico siempre ha estado disfrazado. O sea, y la industria cultural como en su totalidad en la que estamos inmersas, inmerses, es sumamente gordofóbica. O sea, parece que felicidad es igual a delgadez para el mundo, ¿no? Ya no voy a decir como para el Estado o o sea, para el mundo pareciera, ¿no? O sea, si ven una gorda feliz, es el escándalo total. Entonces, a mí me parece que en realidad, pues no se esconde, más bien creo que es más evidente la gordofobia ahora. O sea, de alguna manera, yo como producto de los 80s, o sea, había muchísima gordofobia que estaba normalizada, ¿no? O sea, en muchos sentidos. Entonces, el hecho de que ya se vea y que tengamos el término y las herramientas para nombrar este tipo de violencia, ya es también este gran camino que se ha recorrido, pero en realidad el discurso sigue, ¿no? La hegemonía sobre los cuerpos sigue, el control sobre las cuerpas es impresionante. Y entonces, en ese tenor, me parece que no es que regresen, sino que son más evidentes, también por los medios en los que nos movemos. Yo lo veo así. Yo también creo que nunca se han ido, sigue Marité, creo que nunca se han ido y que esto tiene que ver con el ascenso de la ultraderecha, con todos esos grupos que están ahí, que van a querer seguir sometiendo a las mujeres y a las disidencias y por supuesto normar el cuerpo, ¿no? O sea, es volver a que nos quieran tener a dieta, locas, en hambruna eh, ansiosas y debilitar, ¿no? O sea, se va a tratar de debilitar todo. En el tema de la gordofobia, puedo decir de la derecha, pero es que también en la izquierda hay muchísima gordofobia. Cuando sale algún, amigo, algún compañero rojillo por ahí a quejarse de Donald Trump, le hace un meme súper gordofóbico, ¿no? O sea, eso está por todos lados, ¿no? Obviamente yo no voy a defender a Donald Trump, pero por otras cosas sabemos que pues hay que condenarlo, hay que quejarnos, por supuesto, ¿no? Pero no por gordo. Ahí es una gran diferencia, ¿no? Entonces, ahí han estado, nada más que ahora los estamos viendo porque pues el diablo anda desatado por el mundo. Marité y luego, perdón, Melissa y luego Marité. Mm. Ay, yo quería Gracias. responder, pero no sé si sea Ah, Melissa también. ok, bueno, primero Marité y luego a Melissa. Perdón, Melissa. Sí, claro, tiene que ver, o sea, recordemos que toda esta parte de el cuerpo es una construcción sociohistórica y la gordura también lo es. Entonces, por ejemplo, recordemos como estas partes de bueno, pre, durante y posguerra, estuvieron como los cuerpos históricamente más rigurosos en cuanto a más tonificados y demás. Entonces, también sabemos como que la moda no es una onda como que está así neutra, ¿no? La moda tiene un contexto político, social, económico, que influye como en la manera de verse como en distintas otras cosas, ¿no? Así que, pues sí, tiene que ver como en no sé si han escuchado esta parte como de la moda es cíclica.
así es, ¿no? Estamos como ante este ciclo que se repite en torno a la cuestión de los cuerpos. Tal vez aquí la única diferencia que vería es que hay más exposición de cuerpos gordos gracias a los diferentes medios de comunicación y los nuevos medios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no podría pensar en una Marité posguerra hablando de gordura, ¿no? Así con varias de ustedes, ¿no? Pues no, pero ahorita sí hay. Entonces, no sé si sea una esperanza inútil, pero crear como redes, unas redes de gordoridad y de decir, va, pues no soy la única gorda en este mundo, sino que existen y existimos otras gordas y entre todas nos hacemos el aguante de pues, este mundo como tan hostil, siempre ha sido hostil para la gordura, siempre. Y bueno, eso era lo único que quería. Más del futuro es gordo, acuérdense de Wally. Melissa, ahora sí, adelante. Muchas gracias y buenas noches. Yo pensaba como, sí, nunca se ha ido, pero creo que, como decías bien, Gaby, es parte del control de los cuerpos para mantenernos en esta línea conservadora, ¿no? Y aportan muchísimo las redes sociales. O sea, vemos un aspiracionismo fuertísimo con estos nuevos looks del old money, ¿no? No ves cuerpos gordos en esos looks. Esta beige-ificación de la personalidad, en donde se quita todo rasgo de individualidad para hacer una homogenización de las masas, para crearnos como si fuéramos repetibles. Yo lo veo como esta creación, una fábrica de objetos que se repiten uno tras de otro, y los medicamentos como las semaglutides están entrando muchísimo en este aspiracionismo, porque si tienes para comprar estos medicamentos, habla también de un poder adquisitivo y una clase social, un capital que es tangible, ¿no? Y si bien jamás se fueron, esta vez empiezan más jóvenes y se amarra la gordofobia a la violencia estética para decirte que no solamente no debes de ser gorda, sino que no debes de envejecer. Y empiezan entonces con todos estos sistemas de cuidados, skincares y pendejada y media a los 8 o 10 años. O sea, nosotras empezamos con dietas a los 8 o 10 años. Ahorita las dietas empiezan a los 4, a los 6. O hay bebés que ya se les pone a dieta porque entonces están arriba de los percentiles, ¿no? Hay una hipervigilancia en qué se consume. Sin embargo, ¿qué es lo natural si ya la leche materna trae microplásticos? O sea, estamos tan alejados de la realidad que no pensamos en cuanto a diversidad de alimentos, seguridad alimentaria, pero queremos normar cuerpos. Gracias. Gracias. Todo esto tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Obviamente Sí. Donald Trump, toda esta gente de la cúpula que va a decir, oye, tenemos que seguir haciendo dinero, ¿no? ¿Y cómo se hace dinero? Pues por un lado es es una parte ambivalente de la gordofobia. Por un lado es te vendo todo para para culparte de ser una persona gorda y también te voy a vender esta cura, ¿no? Entonces la patologización y la medicalización de la gordura es un negocio, pues, perdón el chiste, ahora sí que es redondo. San Valle, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Gracias Hola. por la invitación y también escucharlas es un placer. Me abre mucho la reflexión y pues en los cuestionamientos propios. Una de las preguntas que yo quería hacerles justo es de qué manera son construidas las posibilidades de resistencia, ¿no? Frente a esta presión social que se recibe constantemente en cuerpos gordos. Yo creo que actualmente se está cambiando la narrativa, que sí, claro, siempre ha prevalecido esta idea de delgadez es sinónimo de salud, que es bastante violenta a mi parecer, pero ahora también pareciera ser que músculo es sinónimo de salud, ¿no? Cuando
también es un moldeamiento del cuerpo y es una normativa de cuerpos, ¿no? Hegemónicos. Entonces, por eso quería preguntarles qué opinan de esto y qué alternativas hay al respecto, porque, bueno, yo vengo del campo de la nutrición y también del entrenamiento físico, y justo hay bastante entrenadores y entrenadoras que siguen pensando o primando este discurso y propagando este discurso, incluso en redes sociodigitales, como bien lo decían ustedes, de músculo es sinónimo de salud, cuando sabemos que es un reduccionismo total y completo. Muchas gracias. Margie, ¿alguien del grupo que quiera responder? Paulette. Andan muy tímidas hoy. Bueno, pues responde. ¿Quién habló? Paulette, adelante. Sí, solamente si podría volver a hacer la pregunta, es que creo que no entendí, más o menos. Sí, justo, ¿de qué manera son construidas las posibilidades de resistencia frente a estas presiones sociales, ¿no? Que se reciben constantemente? Ese es bueno, sería como en términos generales. Ya lo decían, por ejemplo, Marité dijo crear redes y esto me pareció muy, muy interesante también. Pensando respecto a eso, creo que sonará como medio cliché, pero aparte de crear redes, creo que es sumamente importante también tratar de informarnos como constantemente respecto a ello, pero no desde la óptica como más académica, sino desde la experiencia de otras personas. Creo que es un momento muy interesante como justamente preguntar como ese tipo de experiencia que vivimos nosotros, las mujeres gordas, cómo otras personas que no son parte de todo esto podrían ver un símbolo como de normalidad, como algo total, normalidad para nosotras, que para esas personas no lo son. Entonces creo que de cierta forma como interesándose un poco más en las vidas de las personas gordas y acercándonos un poco y no suponiendo de cierta forma que la única forma en la que se vive tiene que ser una delgada, creo que es un gran inicio. O sea, pensar en cosas tan pequeñas como los espacios del bus, los espacios del metro, y pensar que no todas las corporalidades son iguales es como un espacio de resistencia. Creo que darte cuenta poco a poco que las realidades que son, o sea, como esparcir esta narrativa que tenemos y de cierta forma para eso existen como todos esos espacios, para generar comunidad, porque hace poco llegué como a una conclusión muy extraña respecto a esto y es que las únicas personas que van a saber las necesidades que tenemos nosotras, las personas gordas, son otras personas gordas. Entonces, juntarnos, hacer comunidad y todo esto es algo muy importante para nosotros. A la par que creo que es muy necesario quitar como esta narrativa del pesocentrismo y la salud, como esta visión de la salud integral, creo que es un poco más certera. O sea, pensar no solamente en salud, ligada al peso, ligada al aspecto, sino ligada a otras cosas muchísimo más importantes, como clase, como estructura, como al mismo tiempo empezar a verlo como que la salud más allá de un privilegio es una realidad que no vivimos iguales todas las personas. Entonces es como muy interesante, como de ir desvinculando como o deshaciendo en pequeños pedacitos como estas visiones que tenemos muy centradas en los cuerpos delgados como únicos, ir deshaciéndolas poco a poco e irnos dando cuenta que existen muchísimas más narrativas, es como el gran inicio, para mí lo sería. Muchas gracias, Paulette. Definitivamente tenemos que engordar los espacios, ¿no? O sea, en México, gente gorda, obviamente, estamos en todos lados, ¿no? Pero no personas gordas politizadas, ¿no? Entonces, sí, claro, una persona gorda va a saber lo que necesita otra persona gorda, pero esa persona gorda tiene que estar politizada, ¿no? Porque si no, va a repetir, va a querer que se le pague lo que ha sufrido y va a querer que las demás personas pasen por lo que ha pasado, ¿no? Es decir,
quiero que todo el mundo adelgace, quiero poner a dieta y todo esto, ¿no? Yo creo que parte de la solución siempre va a ser a nivel personal, acercarse a activistas, leer, reflexionar, observar, desarrollar empatía, y luego está la parte colectiva, ¿no? Es decir, trabajar con otras personas gordas, preguntarle a las personas gordas qué onda, activar, consumir esos productos culturales que nos muestran otras representaciones de las corporalidades gordas, ¿no? Ya ahora tenemos por lo menos 2 series, yo puedo identificar 3 series, ¿no? Donde está la corporalidad gorda vista con otros ojos, ¿no? Bueno, hay muchísimo por hacer. Le voy a dar la palabra a Marcos y luego a Maritere y luego Elena. Bueno, sí, acá está Hola, Marcos. hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por todo este conocimiento. Quería preguntarles a todas ustedes, que seguro saben mucho más que yo. eh, como persona gorda, como hombre gordo, eh, estoy con la iniciativa de formar un círculo de autoridad masculina, un poco porque a mí bueno, estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Un poco desde la masculinidad y lo que me ha implicado siendo gordo desde niño y un poco, quizás yo lo vivo desde el capacitismo, ¿no? Desde que no me eligen como gordo para ciertas actividades, porque a pesar de que tengo las capacidades técnicas, cuando soy ingeniero, pues a lo mejor no puedo presentarlo con mis clientes, porque no tengo capacidades, ¿no? O no sé, a lo mejor estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Igual estoy llevando como psicólogo, este, pero quisiera preguntarles como alguien neófito que no sabe y que apenas está metiéndose a temas de género, leyendo temas sobre masculinidades y gordofobia, ¿qué, qué me recomendaría leer o, o acercarme o investigar como para poder pues empaparme y tener más conocimiento? Eso sería mi. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, los círculos de autoridad son una maravilla, y si se va a trabajar masculinidades, pues estaría la verdad muy, muy chido porque hace muchísima falta el cruce de la gordofobia con la masculinidad hegemónica, pues bueno, es todo un tema aparte, al igual que el tema de la disidencia sexogenérica y neurodivergencias, un chorro de cosas. Eh, yo creo que, bueno, acá en el chat es que la bibliografía es extensa, entonces creo que algunas te podemos ir dejando acá en el chat, algunos textos que te puedan servir. O si no, pues también te puedes comunicar, pues, con cualquiera de nosotras en redes y seguramente saldrán ahí las recomendaciones. Marité, adelante. Oli, de nuevo. Sí, sobre resistencia, es que justo de eso va mi tesis, entonces estoy ahí, pero miren, la verdad yo soy muy escéptica del activismo. Yo tuve mi etapa activista hace muchos años y ahora soy muy escéptica y de hecho me rehúso como a trabajar con personas activistas porque yo creo más en la parte de ser agentes de cambio y dándole agencia como a las personas. Entonces, creo que una buena manera de crear resistencia primero es saber que tenemos como esa agencia para reflexionar y para concientizarnos, porque la gordofobia está tan normalizada que no nos cuestionamos frases como la de, se dejó ir como gordo en tobogán o cosas así, ¿no? Entonces, creo que el primer paso para esta resistencia es un examen propio, una autoconciencia sobre cuáles son mis diferentes paradigmas que tengo en torno a mi cuerpo y al cuerpo de los demás. También repite mucha gordofobia hacia otras compañeras. Entonces, también hay que como cuestionarnos eso y hay como pequeñas cosas.
Si bien lo que mencionaban hace rato, que no todos los espacios son de resistencia, pero el cuerpo en sí mismo es un espacio donde la resistencia se puede generar y se puede construir y puede brindarnos como muchísima seguridad, ¿no? Yo siempre doy como este ejemplo de apenas yo en este año, o sea, después de 35 años de vida, apenas este año me estoy animando a utilizar playeras sin manga. Puede resultar como muy tonto para muchas personas, pero para una persona gorda es como algo muy fuerte, porque siempre los brazos son como uno de estos puntos como de inflexión así de más gordofobia. Entonces, trabajar y también desde nuestras distintas disciplinas, tratar de, hace unos años me llevé como un gran chasco y demás, porque fui justo a un conversatorio con personas que estaban estudiando nutrición y la verdad hay muchas personas que están muy enfocadas y tratando de erradicar este pesocentrismo desde la nutrición. También desde la medicina se están haciendo como muchos avances. Entonces, dependiendo como cuál sea nuestra disciplina, y pues nosotras, estas personas que tenemos como este privilegio, que la verdad no sé qué significa, pero trabajar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, desde la sociología, lo que estoy tratando de hacer es como abonar como en este marco teórico conceptual de la sociología para decir, miren, la gordura no solamente es una cosa médica, también es una cosa social y podemos a partir de ahí como erradicar muchísimos estigmas y despatologizar va a estar muy cañón, pero bueno, al menos eliminar como estigmas y eso es lo que tendría que ser y también crear como los círculos. Incluso hasta pláticas con tus propias amistades, o sea, no se necesita como decir, oh, sí, tengo mi grupo activista, no, o sea, o, ay, tengo que acercarme a tal activista, a la vaca sagrada de estudios, no, o sea, haciendo como conversaciones incluso con tus amistades y demás. Eh, la vivencia de género en cuanto a la gordura es completamente distinta. Una mujer no lo vive igual que un hombre o que una persona no binaria también, ¿no? O sea, porque siempre, por ejemplo, las personas no binarias se les exige como ser personas andróginas y delgadas. Pero para las mujeres es como muy distinto y no sé si yo he tenido como esta dicha de que cuando platico con amigas, el peso siempre es un tema que a todas nos impacta. No sé cómo sea la dinámica con los hombres, porque no he platicado con ellos, pero con mujeres se abre como como esta cuestión, porque pues, el peso es algo que tenemos aquí. O sea, somos mujeres y así al ladito tenemos nuestro lastrecito que es el peso, no ser gordas, no ser gordas. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y pues nada, gracias. Yo discrepo con Maite, sí hay que acercarnos a otras redes porque es demasiado grande lo que tenemos que hacer. Es un cambio cultural, lo que estamos pretendiendo inmenso, o sea, es un cambio civilizatorio casi, este mundo, querer tener un mundo sin gordofobia, ¿no? Entonces sí necesitamos muchas personas que se activen por todos lados y seguir compartiendo la palabra gorda. Yo di un taller sobre gordofobia y masculinidades y salieron cosas muy interesantes, sobre todo pues cómo lo viven en silencio, la violencia física en contra de los cuerpos gordos masculinos y bueno, hay muchísimas cosas más, pero bueno, ya tenemos que cerrar. Le doy la palabra a la compañera Margie para que nos haga el honor de tener la última palabra. Hola, buenas noches. Espero que se me escuche bien porque está un poco inestable mi red. Gracias. Pues yo quisiera primero cerrar agradeciéndoles a las colegas las excelentes presentaciones que hicieron hoy acerca de la representación gorda en diferentes ámbitos. Y me gustaría hacer algunos comentarios que creo que podemos seguir discutiendo ya en corto en el grupo de trabajo, pero que me despertaron un montón de ideas, ¿no? A partir de lo que ustedes proponen. Primero con Marité, que esta idea de
justo la gordura como un espectáculo y como un espectáculo de monstruos, de freaks, ¿no? Esta idea decimonónica de exponer las corporalidades no hegemónicas a la vista de un gran público que puede hacer burla de esas corporalidades, puede espantarse y verse reflejado, pero siempre desde un espacio como lejano, ¿no? Como de yo no pertenezco a eso, y entonces en esa distancia, pues condenar a los cuerpos que no son hegemónicos o que no se parecen a los cuerpos que uno misma tiene, ¿no? Entonces, me encanta la idea de ver esas representaciones en unos shows tan actuales que, como también nos dijeron las colegas, siguen aún vigentes, siguen pasando todavía en la televisión, o en las redes sociales o en las plataformas, siguen estando ahí y siguen alimentando como este morbo de las corporalidades no hegemónicas. Entonces, me queda ahí como pendiente seguir trabajando en este sentido, en estos freak shows, ¿no? Luego, por otro lado, también quisiera comentar el trabajo de Paulette, porque estas representaciones, de la gordura versus lo hegemónico a partir de los años 2000 me remiten a un montón de cosas, ¿no? Primero, decir que, sin duda es una promoción eugenésica de las corporalidades, o sea, están haciendo alusión a partir de ese momento de lo bien nacido, de lo que debe de ser moralmente catalogado como sano y bello, y tiene que ver justo con esta idea científica, incluso, de ahí la eugenesia, de cómo deben de ser los cuerpos y de qué tipo de cuerpo tiene qué tipo de salud. Sin embargo, en contradicción con todo este discurso salutista, que a partir de los años 2000 se encarna en los discursos, por ejemplo, de la guerra contra la obesidad, lo que tenemos es que estas representaciones, por ejemplo, de la heroin chic, que estaba, pues, siendo como su máxima exponente Kate Moss, una de las figuras más representativas de esa época del modelaje. Ella, muchos años después, nos narra lo que tenía que hacer en términos de alimentación para poder tener esa figura, y también nos narra todo lo que tenía que hacer para, permanecer, digamos, no solo en ese peso, sino para poder permanecer dentro del mundo del modelaje, ¿no? Y las drogas que usaba, y cómo eso no tenía nada que ver con la salud, y sin embargo, era un símbolo, su delgadez, de la salud de esa época, ¿no? Y que sigue hasta nuestros días. Entonces, es muy importante retomar cómo ahí hay un origen de cómo se ha, construido la idea de la salud ligado a la delgadez. Y también remarcar que, a pesar de esta idea de salud y de esta idea de que tenemos que combatir a la obesidad, al sobrepeso, ergo a los cuerpos gordos, porque hay un problema ahí que nos llevará a un rompimiento incluso del sistema económico por la falta de salud. Lo cierto es que tenemos el dato que también ya hemos trabajado aquí en el grupo, de que en realidad la esperanza de vida en estos años aumentó en lugar de reducirse, ¿no? Lo que nos hace cuestionar seriamente toda esta narrativa. O sea, la única disminución de la esperanza de vida es, en la época de pandemia, por obvias razones. Entonces, si partimos de ese dato contundente, pues se derrumba, ¿no? La idea de estamos haciendo todo esto por su salud. Eso por el lado de lo que presentó Paulette. Me encantó también el cruce que hace, justo en su representación gráfica, de cómo nos representan a las personas gordas pues sí, en toda la parte de los medios masivos de comunicación, el cruce que hace entre varias cosas, ¿no? Lo que ella llama el efecto glow up, ¿no? De cuando eres una gorda exitosa si bajas de peso, representadas como la gorda chistosa que es amiga de las protagonistas, siempre como un personaje secundario, o como villanas, o como personas infelices, o como alguien de quien se puede hacer burla. O sea, este cruce que hace ella y que nos lo muestra gráficamente me pareció una gran idea para empezar a trabajar a partir de esos cruces, y creo que hace una gran síntesis, ¿no? De cómo hemos sido representadas en los medios masivos de comunicación a lo largo del tiempo.
Y por último, comentar también el trabajo de Elena, que me gustó mucho porque es justo como la contraparte en un medio que no es tan hegemónico como la novela gráfica, donde se representan otro tipo de mujeres y en ese tipo de mujeres entramos las mujeres gordas. Entonces, tengo que aceptar que no conocía muchas de las novelas que presentaste, entonces estoy muy feliz de pues esta nueva beta de análisis que nos presentas, pero destacar una cosa que tú decías, que son, producciones hechas por las propias mujeres. O sea, ¿cuándo empezamos a ser representadas en los medios de comunicación masivos o en la novela gráfica en este caso? Cuando nosotras tomamos el papel y el lápiz y empezamos a representarnos a nosotras mismas. Entonces, hablando también de resistencias, creo que ahí hay una clave, ¿no? Es una forma de resistir, empezar a hacer nosotras nuestras propias representaciones a nivel gráfico, a nivel de imagen. Y me recordó también cómo mi propia experiencia viendo cuerpos o representaciones de cuerpos gordos. ¿Cuándo fue como las primeras veces que yo empecé a ver cuerpos gordos? Por supuesto que no fue en los medios masivos, sino que fue a través de cuentas de internet, donde a través de la fotografía, las mujeres también gordas se empezaban a tomar fotografías ellas mismas acerca de sus cuerpos. Y yo estaba, pues, en shock al ver estos cuerpos, porque a pesar de que eran cuerpos muy parecidos al mío, nunca los había visto, ¿no? Y en principio tengo que confesar que incluso me provocaban como cierta, malestar verlos, ¿no? Era muy choqueante para mí, pero porque podía reconocer incluso en ellos la belleza, pero no en el mío propio, ¿no? Entonces, ahí empecé como a deconstruir incluso la propia idea de belleza. Entonces, pues, te agradezco muchísimo el trabajo, Elena, porque creo que nos regresas justo a esta idea de cómo las mujeres podemos empezar a representarnos a nosotras mismas de otra manera. Y, pues, nada más me gustaría cerrar, abonando a lo que ya decía Gaby, que, son pocas, pero hay, representaciones gordas más afortunadas en los medios masivos de comunicación. Y pensaba, por ejemplo, en una serie de hace algunos años, Glee, donde había personas gordas cuya historia no se centraba en que fueran o no gordas, sino en su carrera artística como cantantes, ¿no? Dentro del coro, digamos, ahí de la escuela. Me parece que era en ese momento que eran los 2008, 2009, pues era una cosa inédita y pues lo rescataría para que podamos, revisarlo quizá en algún momento. También me acordé de una serie española que debe tener un par de años, que se llama Fuimos Música o Fuimos Canciones, no sé exactamente cuál sea el nombre, pero igual hay 2 personajes gordos, un chico y una chica, que son parte de, digamos, de los personajes principales, y ambos personajes tienen una historia importante para la trama de la serie y no tiene nada que ver con su cuerpo. O sea, el hecho de que sean gordos no se menciona en ningún momento porque no tiene relevancia para la trama. Entonces, capturar eso o poder representar a las personas gordas de esa manera me parece algo pues bastante loable. Y por último, mi serie favorita del mundo mundial, que amo con todo mi corazón y que creo que toda gorda y no gordo o no gorda debe de ver, My Mad Fat Diary. O sea, sí se me hace una representación súper afortunada de la gordura, pero pues bueno, nada más concluir diciendo que sí, no recuerdo ninguna representación a nivel mexicano, latinoamericano de este tipo, ¿no? Siempre estamos más como en el lado de las representaciones que nos mostraba Paulette. Y pues nada más, espero que nos sigamos encontrando, haciendo estas reflexiones y muchísimas gracias por sus participaciones y por sus trabajos. Gracias, Trilce, también. Bueno, ya con esto quedaría cerrado. ¿Y algo más, Trilce? Ya. Bueno, nada más agradecerles, claro, sus presentaciones fueron increíbles, creo que abren un gran debate sobre el tema
y que es muy necesario que empecemos a posicionarlo. Y bueno, desde el Seminario Permanente de Corporalidades queremos agradecer a todas las personas que se conectaron al Zoom y que verán de manera posterior esta presentación, y que también los invitamos a que puedan contactarlas para seguir pues discutiendo en otros espacios o de otras vías, para que esta pues discusión se vaya enriqueciendo por muchas más voces. Entonces, les agradecemos mucho su participación.